Soy José Antonio Landa, tengo 73 años, nací en Peña, el último que nació en Peña. Mi padre se llamaba Fausto, mi madre Patrocinio. Y estuve yo ahí hasta los 8 años, yendo a la escuela. Y fue una vida allí, pues era una vida bastante jibada, porque tenía, oye, que se ponía malo, había que bajar aquí a buscar el médico y todo. Con las cabras se ordeñaba todos los días y se hacía el queso, y una vez a la semana se llevaba a Caseda y a Sangüesa los quesos y los cabritos, pero todo en burra. Para bajar a Sangüesa con una burra a comprar. Y el cartero subía, bajaba todos los días andando hasta la torre, que era un tío mío, y después con una bicicleta cogía el correo, subía a la torre y después a repartirlo por todos los caseríos andando, que se pegaba igual todos los días 15 o 20 kilómetros, repartiendo las cartas. Y así, hasta que se acabó todo ahí, eso. Pero la vida era, pues eso, bastante agibada. Tenían que, oye, de comer no faltaba, pero dinero, el dinero estaba, se veía por su ausencia. Antiguamente pues se celebraba el día San Martín, se celebraba la fiesta, se hacía baile, comidas y todo, y subían de Caseda, de Sofuentes, de Sangüesa. Se hacía una fiesta grande, igual se juntaban 100 personas en el pueblo, y había 3 días de fiestas. Al subir al campanario estaba todo, las escaleras se hundieron, entonces cerraron para que nadie se caería. Y no se pueden tocar las campanas, porque si no antes, los domingos, no se podían tocar las campanas, había unas carraclas, que no sé lo que habrán hecho con ellas, eran de madera, y con aquello ibas por las casas avisando que iba a ser la misa, ibas tocando las carraclas, te mandaban a los críos por todo alrededor del pueblo tocando en los cacharros de madera que hacían trrr. San Martín es un santo al cual se le celebra el 11 de noviembre y la celebración pues es muy sencilla, consiste como en cualquier sitio en celebrar la misa, la Santa Eucaristía, que es una forma pues de reunir allí a la gente, y después, como en Navarra decimos, lo que se celebra en la misa luego se celebra en la mesa. Entonces allí no hay mesa, sino que se celebra un pequeño almuerzo al aire libre. Ponían chistorra, vino, queso, y primero hacían la chistorra en la casa hasta que la casa se empezó a hundir. Como ya no se atrevían a hacer fuego, después subían todo, el chorizo y el queso y el pan, y lo subían ahí en la camioneta. La misa es una misa muy sencilla, tiene la particularidad de que bueno, Peña es un pueblo medieval, por lo tanto no hay electricidad, el agua es agua de lluvia, y bueno, pues se celebra, iba a decir casi a la luz del día. Si el día es medianamente claro, en noviembre no lo suele ser mucho, pues iba a decir casi en penumbra, ¿no?
¿recuerdan el ruido del motor de un avión? Porque entonces estamos en los años 40, en España había acabado la guerra civil, pues si había pocos coches, imagínate avionetas, ¿no? Entonces, el ruido de una avioneta, los niños prácticamente salieron de la escuela a ver la avioneta, ¿no? Y más porque oían que fallaba, ¿no? Fue una cosa, y bueno, oían que fallaba y que se estrelló, ¿no? El día de San Martín, cuando salíamos de misa, yo era muy pequeño, pero recuerdo aún las llamas que pasó por el pueblo el día de San Martín, el año 43, y cayó cerca de Caseda, cayó, en la cañada. Lo que ha quedado aquello pues es muy bonito, ¿no? De hecho, pues todo el mundo que se acerca a esta peña sube. El cementerio está un poquito más arriba, 200 metros escasos, y es un cementerio muy pequeñito, ¿no? Es una cosa muy pequeñita, y está allí la tumba, que es muy bonita, es un modelo, luego me enteré yo, de tumba, pues la que se utilizan los ingleses, es una cosa así como ya típica en lo que es la estética de sus sepulturas, y es muy bonita porque suele tener flores y está muy cuidada. Y ya después han venido sobrinos. He subido yo con unos sobrinos que vinieron a ponerle flores, vinieron. Y ahí lo mantienen, porque vienen, de vez en cuando alguno viene. La verdad es que cuando llegas, pues llegas a ese sitio tan curioso, que ya es curioso en sí por el emplazamiento y tal, y de repente te encuentras ahí, eso, la explicación de un capitán inglés que perdió su vida, tal, pues es una cosa muy curiosa. Realmente son de esas cosas que luego siempre recuerdas, ¿no? Uno puede visitar muchos sitios y tal, y luego se te olvidan 50.000 cosas, pero te aseguro que uno que sube a Peña se acuerda para siempre de la tumba del capitán Walker. El cura ese cuando vino, que estuvo 3 años me parece que estuvo, pues subía yo con otro compañero a subirle el pan, porque no comía más que pan, trigo y nada más. Le subíamos un pan y un zacuto de trigo para toda la semana. Y cuando subíamos, pues nunca se veía. Se lo dejábamos colgado en un árbol, porque se escondía. No se hacía a la vista de nadie. Ya, después cuando ya empezábamos a bajar, lo veíamos que iba a coger las cosas allí al árbol. En Cuaresma, cuando era la Cuaresma, nada, no se le subía nada. Pasaba los 40 días sin comer. Agua. Y cuando bajaba el médico, se bajaba andando desde ahí con la pata de palo, que era de palo, hasta Sangüesa. Subía hasta la fuente para cogerse el agua, después a la salida, que se llama el Maderico, hasta la otra cadena, de ahí paseaba y de ahí se iba hasta la Irica, que hay una era bajando cara a la Bardena y ese era su recorrido. Ahí hacía, siempre.
Y eso, el día que le subía las cosas, pero por lo regular estaba siempre escondido. Y los domingos subíamos a cazar y entonces nos celebraba la misa él. Cuando quedamos con él, pues por si le pasaba algo, como siempre pasaba alguno por el camino que subían de la Bardena, si había una sábana era que estaba enfermo, o le pasaba algo. Y aquí en los frailes lo atendían. Aquí se pasaba un par de días, iba al médico y ya últimamente empezó a ponerse, pues de todo tenía. El pueblo de Atego no existe, porque de las 3 hermanos que nacimos ahí, cuando fuimos a sacar carne de identidad, nos dijeron que no existía el pueblo, así que la habían quitado. Y hace, pues no sé, igual 15 años o más, que dejarían de pagar y existió el pueblo, porque no consta que hemos nacido ahí, nosotros, en Peña, porque ahora pone Javier y nacimos allá. Pero claro, están todas partidas de nacimiento en Javier. Recogieron ahí, lo de la iglesia lo recogieron ahí. Bueno, todo pertenece ahí a Javier. Eso. Yo digo siempre que he nacido en Peña, yo no digo que he nacido en Javier. Y siempre le tienes un cariño de subir al pueblo, porque yo entre año cualquier día subo. Me subo al pueblo y de una vuelta voy hasta el cementerio y me bajo.